Eliza Humphrey se apartó un mechón de pelo rubio de la frente y miró el reloj que colgaba sobre la entrada del centro logístico Northwest Shipping. Faltaban 25 minutos. Le encantaban esos últimos minutos de la jornada laboral, en los que podía revisar tranquilamente los informes y prepararse para el día siguiente. En su departamento aún quedaban algunas personas, pero la mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. ¡Adicta al trabajo!, la llamó Heather Parks desde la puerta de la oficina. ¿Otra vez te quedas hasta tarde? ¿A Garrett no le gustan tus escenas de celos por el trabajo? Eloise sonrió. Heather siempre decía lo que pensaba, y eso era lo que la hacía especial. Ya, como si se diera cuenta, respondió Eloísa, cerrando la carpeta con los documentos. Últimamente, cada uno va por su lado. Él con sus ventas de recambios de coche y yo con mi logística. Heather resopló y se dejó caer en la silla frente a Eloísa. A mí no me parece tan malo. Es libertad, ¿sabes? Después de la pesadilla con Richard, me di cuenta de que la soledad no es lo peor del mundo. Eloísa asintió, pero no siguió con el tema. Heather había pasado por un divorcio desagradable 2 años atrás, y desde entonces se había convertido en una verdadera experta en derecho de familia, aunque trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Por cierto, ¿has oído algo sobre los recortes?, preguntó Eloísa en voz baja. En la sala de fumadores no se habla de otra cosa. Heather miró a su alrededor y también bajó la voz. Por ahora solo son rumores, pero ya sabes, cuando el río suena, es porque hay agua. Parece que los de la oficina central en Toronto quieren optimizar gastos, lo que normalmente significa despedir a la mitad de los empleados. Elisa suspiró. Llevaba 7 años trabajando en Northwest y durante ese tiempo había vivido varias reorganizaciones, pero los recortes eran otra cosa muy distinta. Si te enteras de algo, ¿me lo dices? Por supuesto, respondió Heather, levantándose y ajustándose la blusa de colores vivos. Pero no te obsesiones. Eres una de las mejores supervisoras aquí. Es poco probable que te afecte. Eloísa se despidió de Heather y empezó a prepararse para irse a casa. En el aparcamiento, se detuvo junto a su viejo Toyota y contempló la puesta de sol. Winnipeg ya se preparaba para la noche, y el paisaje urbano, con sus edificios bajos y sus amplias calles, parecía especialmente tranquilo. El trayecto hasta casa le llevó unos 20 minutos. Eloísa aparcó delante de una casa de 2 plantas, con techo de tejas grises y un pequeño porche. Conocía esa casa desde siempre. Allí había nacido, crecido y regresado tras la muerte de sus padres 5 años atrás. Al entrar en el vestíbulo, Eloísa, por costumbre, respiró hondo, captando el aroma apenas perceptible de la madera vieja y el perfume de su madre, que parecía haber impregnado para siempre las paredes. «¿Garrett?», llamó, pero no obtuvo respuesta. Su coche no estaba en la entrada, lo que significaba que se había quedado otra vez en el trabajo. O no estaba en el trabajo. Últimamente, Eloísa se sorprendía a sí misma con pensamientos similares, pero los apartaba, sin querer pensar en lo peor. Fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Una sencilla pasta con pollo y verduras. Cocinar para dos cuando se come solo habitualmente se había convertido en una triste tradición. Después de poner la mesa, Eloísa se dirigió a su pequeño invernadero, contiguo a la parte trasera de la casa. Era su refugio, una habitación pequeña pero acogedora, llena de plantas en macetas, lianas colgantes y árboles en miniatura. Garrett no entraba allí, ya que lo consideraba una pérdida de tiempo, y su suegra solo venía para criticar esos cactus tan raros y recordarle que una mujer de verdad debe ocuparse de la casa, no de las espinas. Eloísa roció varias plantas y arregló las hojas del ficus. Aquí, entre el verdor, siempre se sentía más tranquila. Era su mundo, pequeño, pero solo suyo. El ruido de un coche al acercarse la devolvió a la realidad. La puerta de entrada se cerró de golpe, y al instante se oyeron pasos en la cocina. «Ya estoy en casa», dijo Garrett sin mucho entusiasmo. Eloísa salió del invernadero y encontró a su marido examinando el contenido de la nevera. «He hecho pasta», dijo ella. «¿Quieres?». Garrett miró la mesa puesta como si fuera algo extraterrestre. «No, he comido con un cliente. Pensaba que te retrasarías en el trabajo, como siempre». Eloísa sintió una punzada de irritación. Era martes y los martes siempre llegaba a casa a tiempo. Garrett debería saberlo.
Hoy es martes, le recordó. Los martes siempre estoy en casa a las 6. De verdad, debo de haberlo olvidado. Garrett sacó una botella de cerveza de la nevera. He tenido un día muy duro. El nuevo jefe está volviendo locos a todo el departamento. Exige aumentar las ventas un 20% antes de que acabe el trimestre. Son cifras imposibles. Eloísa escuchaba en silencio. Esas quejas eran un ritual habitual. En todos los trabajos de Garrett, alguien lo subestimaba. Alguien le asignaba tareas imposibles o alguien le envidiaba abiertamente. La historia siempre terminaba igual. Garrett renunciaba, encontraba un nuevo trabajo y el ciclo comenzaba de nuevo. ¿Cómo te va a ti?, preguntó él claramente por cortesía. Bien, respondió Eloísa, sin mencionar los rumores sobre los recortes. Aunque Heather dice que se está cociendo algo en Toronto. Otra vez tu Heather, dijo Garrett con una mueca. ¿Siempre se inventa cosas? ¿Recuerdas cuando te aseguró que iban a trasladar tu departamento a Calgary? Y aquí sigue. Se dirigió al salón y encendió la televisión, dando por terminada la conversación. Eloísa miró el plato de pasta que tenía delante y decidió cenar. Sola. Eliza ignoró el primer timbre del teléfono. El segundo la hizo fruncir el ceño, pero al tercer timbre se levantó de la mesa y descolgó el auricular. Sabía quién era. «Hola, Vivian», dijo, tratando de que su voz sonara neutra. «Elisa, querida». La voz de su suegra rebosaba dulzura empalagosa, tras la cual apenas se ocultaba la irritación. «¿Está Garrett en casa?» No contesta el móvil. «Sí, está viendo la televisión. ¿Quieres que le diga algo?» «No, mejor hablo yo con él. Tengo que hablar con él sobre la cena de mañana. No te habrás olvidado, ¿verdad? Voy a llevar mi pastel de nueces pecanas». Eloísa se quedó paralizada. No tenía previsto cenar nada mañana. Garrett no había dicho nada al respecto. «Claro que no. ¿Cómo ibas a olvidarlo?», mintió. «Estoy deseando que llegue. Pásale el teléfono a Garrett, si no es mucho trouble». En la voz de Vivian se percibía un tono de impaciencia. Eloísa le llevó el teléfono a su marido y se lo entregó en silencio. Garrett se animó al ver quién llamaba y su voz se volvió notablemente más cálida. «Hola, mamá. Sí, todo va bien. Claro, te espero mañana. Sí, como quedamos, a las 7. No te preocupes, lo prepararé todo». Eloísa volvió a la cocina, preguntándose qué más se le había olvidado decirle a su marido. Esos acuerdos secretos con su madre se estaban convirtiendo en algo habitual. Después de cenar, metió los platos en el lavavajillas y decidió revisar el correo. Entre las facturas habituales y la publicidad, encontró una carta del banco. Al abrirla, Eloísa frunció el ceño. Era un aviso de que habían superado el límite de crédito de su tarjeta conjunta. Las últimas transacciones incluían un retiro de $500 en efectivo en el casino Golden Horseshoe y varias compras en tiendas en las que ella estaba segura de no haber estado. Eliza suspiró profundamente. Sabía que Garrett había tenido problemas con el juego en el pasado, pero él le había jurado que había dejado de hacerlo. Evidentemente, no era así. A la noche siguiente, la casa se llenó del aroma de los perfumes de Vivian Humphrey mucho antes de que ella apareciera. Eloísa preparaba la cena, tratando de no pensar en la inminente visita de su suegra, pero el aroma repugnante y empalagoso le hacía llorar los ojos. «¡Querida!», exclamó Vivian al entrar en la cocina con su pastel estrella en las manos. «He traído el postre. Espero que no hayas hecho nada dulce». No era una pregunta, sino una afirmación. Vivian sabía perfectamente que Eloísa rara vez hacía postres, pero nunca perdía la oportunidad de resaltarlo. «No, solo los platos principales», respondió Eloísa, intentando sonreír. Vivian dejó el pastel sobre la mesa y miró a su alrededor con aire de inspectora de sanidad en busca de irregularidades. «Qué interesante elección de cortinas para la cocina», dijo por fin. «Creo que un tono más oscuro ocultaría mejor las manchas. ¿Sabes? Vi unas cortinas preciosas en Home Design la semana pasada. Si quieres te las puedo enseñar. Aunque claro, es tu casa». Las últimas palabras las pronunció con un ligero énfasis en la palabra tú, como si fuera algo dudoso. Eloísa se limitó a asentir, sin querer entrar en discusiones. Hacía tiempo que había comprendido que cualquier discusión con Vivian era un juego con un final conocido de antemano, en el que ella siempre salía perdiendo. Garrett apareció con una botella de vino que Eloísa no había visto nunca antes.
Por lo visto, era algo caro que había guardado especialmente para su madre. «Mamá, estás guapísima», exclamó, besando a Vivian en la mejilla. «¿Te has cambiado de peinado?» Vivian se iluminó como una moneda recién pulida. «Oh, ¿te has dado cuenta?» «Sí, he decidido probar algo nuevo. ¿Ves, Eloísa? Los hombres se fijan en estas cosas. Es importante cuidarse, incluso a nuestra edad». Eloísa sirvió la comida en silencio, sintiéndose más como una sirvienta que como la dueña de la casa. La cena transcurrió como de costumbre. Vivian habló de sus antiguos compañeros del hospital, de los vecinos y de las noticias que había leído en Internet. Garrett asentía y hacía preguntas, dando la impresión de estar interesado en la conversación. «Por cierto», dijo Vivian de repente, bebiendo un sorbo de vino, «he oído que en tu empresa habrá recortes, Eloísa. ¿Es cierto?» Eloísa casi se atraganta. ¿Cómo podía Vivian saber los rumores que circulaban en Northwest? Miró a Garrett, pero él parecía tan sorprendido como ella. «Son solo rumores», respondió con cautela. «No ha habido ningún comunicado oficial». «Oh, querida», Vivian sacudió la cabeza con fingida preocupación. «En estos tiempos hay que estar preparada para todo. La economía es muy inestable. Por suerte, tienes esta preciosa casa. Los inmuebles siempre son una garantía de estabilidad». Eloísa sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Había algo siniestro en la forma en que Vivian pronunció esas palabras. «La casa me la dejaron mis padres», dijo Eloísa. «Crecí aquí y le tengo mucho cariño». «Por supuesto, querida», sonrió Vivian. «Pero has nombrado a Garrett copropietario, ¿verdad? Ha sido una decisión muy acertada. En el matrimonio todo debe ser compartido». Garrett intervino de repente, cambiando de tema. «Mamá, cuéntanos más sobre tu viaje a Ottawa. Dijiste que el museo te había impresionado». La conversación derivó hacia otros temas, pero Eloísa no podía quitarse de la cabeza la sensación de que acababa de ser testigo de algo importante. La mención de la casa, en el contexto de una posible pérdida de trabajo, era una coincidencia demasiado extraña. Después de cenar, Vivian insistió en que Garrett la acompañara a casa, aunque solo vivía a 15 minutos a pie. Una vez sola, Eloísa empezó a recoger la mesa, dándole vueltas a la conversación. Se acercó a la ventana y vio a Garrett ayudando a su madre a entrar en el coche. Estaban hablando de algo y sus rostros parecían inusualmente animados. De repente, Eloísa se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no veía esa expresión en el rostro de su marido cuando hablaba con ella. La casa, que siempre había considerado su refugio, de repente le pareció extraña y fría. Las grietas que habían aparecido hacía tiempo en su matrimonio se hicieron aún más evidentes hoy, y Eloísa se preguntó por primera vez si eran un presagio de la destrucción total. El café del comedor del centro logístico era horrible, pero Eloísa pidió una segunda taza de todos modos. Hoy necesitaba más cafeína de lo habitual. Casi no había dormido en toda la noche, dándole vueltas a la extraña conversación que había tenido durante la cena. «Pareces atropellada por un camión», comentó Heather sentándose frente a ella. «¿Qué ha pasado? ¿Ha vuelto tu suegra?» Eloísa esbozó una débil sonrisa. Heather la conocía demasiado bien. Vivian estaba en plena forma. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me ha preguntado por los recortes en nuestra empresa. Heather frunció el ceño. ¿Cómo se enteró? Si te lo conté ayer, y en secreto. Eso es lo que me pregunto, dijo Eloísa girando la taza entre sus manos. Y luego mencionó nuestra casa de una forma extraña, como si insinuara algo. Heather golpeó pensativamente la mesa con las uñas. Tu marido no le gusta mucho su trabajo, ¿verdad? Siempre se queja, cambia de trabajo. ¿A dónde quieres llegar? A ninguna parte. Heather se encogió de hombros. Solo pienso en voz alta. Por cierto, hablando de recortes, la semana que viene hay una reunión importante con la dirección. Steven ha dicho que ya están haciendo listas. Tienes que dar lo mejor de ti. Eloísa asintió, pero estaba distraída. Recordaba cómo, 5 años atrás, poco después de la muerte de sus padres, Garrett había aparecido por primera vez en su vida. Era uno de esos días nublados de otoño, en los que el cielo sobre Winnipeg parece especialmente bajo y pesado. Eloísa acababa de regresar del cementerio y estaba sentada en la casa vacía de sus padres, sin saber qué hacer. Primero se fue su padre,
Un infarto lo llevó de repente mientras trabajaba en el jardín. 3 meses después, su madre, como si no quisiera vivir sin el marido con el que había compartido 35 años, murió mientras dormía. Eloísa se quedó sola, con una casa llena de recuerdos y sin la más mínima idea de cómo seguir adelante. Fue entonces cuando sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Garrett, alto, con una sonrisa encantadora y un ramo de crisantemos amarillos. «¿Señorita Humphrey?», preguntó. «Soy Garrett Allen, el nuevo vecino de Morris Langley. Me pidió que le entregara estas flores y le dijera que si necesita algo, puede acudir a él». Eloísa se sintió conmovida por la amabilidad de Morris, un vecino tranquilo que siempre saludaba a sus padres, pero rara vez entablaba una conversación. Invitó a Garrett a tomar una taza de té, solo por cortesía, pero para su sorpresa, acabó hablando con él durante 3 horas. Resultó ser un oyente atento. Le preguntó por sus padres, su trabajo y sus planes de futuro. Le contó historias divertidas y la hizo sonreír por primera vez en muchas semanas. Cuando se marchó, le pidió su número de teléfono y le prometió que la llamaría. Cumplió su promesa. Una semana después, la invitó a cenar. Un mes más tarde, ya eran pareja oficial. Garrett parecía el hombre perfecto. Cariñoso, atento, divertido. La ayudaba a ordenar las cosas de sus padres, la apoyaba cuando se sentía triste y hacía planes para el futuro. Cuando, 6 meses después, le pidió que se casara con él, Eloísa aceptó casi sin pensarlo. Le estaba agradecida por haberla sacado del abismo del dolor, por haberle devuelto la vida y por haberla hecho sentir necesaria de nuevo. La ceremonia fue modesta, con unos pocos amigos y compañeros de trabajo. Morris Langley fue el padrino de la novia, en sustitución de su padre, que no asistió. La madre de Garrett, Vivian, estaba presente con el rostro impasible y una sonrisa falsa. Ya entonces Eloísa sintió que su suegra la consideraba insuficiente para su hijo, pero estaba demasiado feliz como para prestarle atención. Después de la boda, a instancias de Garrett, decidieron vivir en la casa de los padres de ella. Era una elección sensata, una casa espaciosa en una buena zona, totalmente pagada y con un jardín bien cuidado. Eloísa hizo a Garrett copropietario, considerándolo un paso natural para los cónyuges. El primer año de matrimonio fue casi perfecto, pero poco a poco, Eloísa empezó a notar que Garrett no estaba tan interesado en su relación como antes. Se quedaba cada vez más tiempo en el trabajo, pasaba los fines de semana con sus amigos y las conversaciones con ella se volvían cada vez más superficiales. Cuando ella intentó hablar sobre ello, Garrett la acusó de ser demasiado exigente. «Exiges demasiado del matrimonio», le dijo. «No vivimos en una película romántica. Tengo mucho estrés en el trabajo, necesito relajarme con mis amigos». Poco a poco, Eloísa se resignó a la nueva realidad de su relación. Se sumergió en el trabajo y se dedicó a la jardinería. Y Garrett se alejó cada vez más. Los recuerdos se vieron interrumpidos por el sonido del teléfono. Heather ya se había ido y Eloísa se quedó sola en la mesa. «¿Eloísa?», se oyó la voz de Morris Langley al otro lado del teléfono. «Perdona que te moleste en el trabajo. ¿Podrías pasar por mi casa hoy? Encontré algunas fotos antiguas de tus padres mientras ordenaba el garaje. Creo que te gustará tenerlas». Eloísa accedió a pasar por su casa después del trabajo. A diferencia de Garrett, que rápidamente perdió interés en su vecino después de la boda, ella mantenía una relación cordial con Morris. Le recordaba a su padre, igual de sensato, taciturno y fiable. De vuelta en la oficina, Eloísa se sumergió en el trabajo, tratando de no pensar en las rarezas de la noche anterior. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Vivian sobre la casa y los recortes. Después del trabajo, Eloísa se detuvo frente a la pequeña casa de ladrillo de Morris. Él la recibió en la puerta, como siempre, bien vestido, con una leve sonrisa en el rostro curtido por el sol. «Pasa», dijo, dejándola entrar. «He preparado té». La casa de Morris era todo lo contrario a la suya. Todo era funcional, sin adornos superfluos, pero acogedor a su manera. En el salón había un escritorio con los papeles cuidadosamente ordenados. Morris solía trabajar en casa. En la pared había varias fotografías enmarcadas, todas de la misma mujer, con una sonrisa amable y ojos bondadosos. «¿Cómo está Garrett?», preguntó Morris, colocando tazas de té y un plato con galletas sobre la mesa. «Todo como siempre.
respondió Eloísa evasivamente. ¿Y tú? Morris se encogió de hombros. La vida sigue su curso. Trabajo, casa, a veces pesca, nada especial. Se quedaron en silencio, disfrutando del té. Morris nunca la obligaba a hablar si ella no quería. Era una de las cualidades que Eloísa más apreciaba de él. Encontré estas fotos mientras ordenaba unas cajas viejas, le dijo tendiéndole un sobre. Tu padre me ayudó a reformar el porche cuando Linda aún vivía. Fue hace unos 15 años. Eloísa abrió el sobre y vio varias fotos en las que su padre y Morris trabajaban en la terraza de madera. Al fondo se veía a Linda, la esposa de Morris, con una bandeja con bebidas. Eloísa sintió un nudo en la garganta. Gracias, Morris. Son muy valiosas para mí. Él asintió con la cabeza, sin necesidad de palabras. ¿Sabes? Dijo después de una pausa. A veces me parece que todavía oigo a Linda caminando por la casa, especialmente por las tardes. Es extraño, ¿verdad? Ya han pasado 8 años. Elisa conocía la historia de Morris. Su esposa había fallecido de cáncer tras 2 años de lucha contra la enfermedad. Él la cuidó hasta el último día, negándose a ingresarla en un hospicio. Y cuando ella falleció, simplemente siguió viviendo en su casa, manteniendo todo tal y como estaba cuando ella estaba viva. No es extraño, dijo Eloísa con suavidad. Las personas que amamos siempre permanecen con nosotros. Morris sonrió y cambió de tema. He visto que tienes un problema con el desagüe en la parte este de la casa. Si quieres, puedo ayudarte a arreglarlo el fin de semana. Era tan típico de él. Siempre ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Sería estupendo, dijo Eloísa. Garrett no se entiende mucho de esas cosas y llamar a un técnico es caro. Tu padre siempre se ocupaba él mismo de la casa, comentó Morris. Era un hombre muy hogareño. Decía que una casa no es solo 4 paredes, sino una extensión de la familia. Hay que cuidarla como a un ser querido. Eloísa asintió con la cabeza, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su padre realmente amaba su casa. Todos los fines de semana pintaba, arreglaba o mejoraba algo. Garrett, en cambio, consideraba que todo eso era una pérdida de tiempo y prefería llamar a un especialista si algo se rompía. Al regresar a casa, Eloísa descubrió que Garrett aún no había llegado. Guardó las fotos en el cajón de su escritorio y decidió revisar el correo. Entre las cartas habituales, vio un aviso del banco. Al abrirlo, Eloísa se quedó paralizada. Era un aviso de pago atrasado de una tarjeta de crédito. Y no era de su tarjeta conjunta, sino de otra que ella ni siquiera sabía que existía. Al entrar en su cuenta bancaria, Eloísa descubrió que cada mes se deducía una cantidad considerable de su cuenta conjunta para pagar ese crédito. Y estos pagos habían comenzado hacía aproximadamente un año. La vaga inquietud que la había invadido desde la noche anterior se intensificó. ¿Qué más le ocultaba Garrett? ¿Y cómo se relacionaba eso con lo que había dicho Vivian sobre la casa? El ruido de un coche acercándose la hizo cerrar el portátil. Garrett entró en la casa, dejó las llaves en la mesita y se dirigió a la cocina. «Hola», dijo sin mucho entusiasmo. «¿Qué hay para cenar?» «He hecho estofado», respondió Eloísa, decidiendo no mencionar su hallazgo. «¿Qué tal el día?» Garrett se encogió de hombros. «Lo de siempre. Los jefes exigen lo imposible. Los compañeros me ponen trabas. Los clientes son caprichosos. Nada nuevo». Cenaron casi en silencio. Después de comer, Garrett se instaló en el salón con la tableta y Eloísa se puso a limpiar la cocina. De repente sonó el teléfono. Garrett respondió rápidamente y Eloísa notó que su voz había cambiado. Se había vuelto animada, casi alegre. «Sí, mamá. Claro», dijo. «No, Eloísa no puede oírte. Sí, lo entiendo. Por supuesto que debemos estar preparados. Lo tengo todo bajo control, no te preocupes». Elisa se quedó inmóvil en la puerta de la cocina, escuchando. ¿De qué estaban hablando? ¿Para qué tenían que estar listos? Garrett terminó la conversación y al verla se estremeció de una manera extraña. «Ha llamado mamá», dijo con indiferencia. «Preguntaba si necesitábamos algo de la tienda. Va a ir de compras mañana». Eloísa asintió con la cabeza, fingiendo creerle, pero veía en sus ojos que estaba mintiendo. Y eso no era nada nuevo. Últimamente su relación se basaba cada vez más en silencios y pequeñas mentiras. ¿Cuándo había empezado? ¿Hace un año? ¿2? No sabía decirlo con exactitud.
El proceso había sido tan gradual que no se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Al día siguiente, la oficina estaba especialmente animada. Corrían rumores de que iba a venir alguien de la dirección. Heather, como siempre, estaba al tanto de todas las novedades. Dicen que tiene que ver con los recortes, le susurró a Eloísa durante la pausa para comer. Ya están decidiendo a quién dejar y a quién despedir. Pero tiene que haber algún criterio, objetó Eloísa. La antigüedad, el rendimiento. Heather resopló con escepticismo. En un mundo ideal, sí. En el mundo real, lo que cuenta son los contactos y la impresión que causas. Eloísa, tienes que destacar más. Interviene en las reuniones. Muestra iniciativa. Eloísa asintió, pero en el fondo dudaba de que eso sirviera de algo. Si la decisión ya estaba tomada en las altas esferas, ninguna intervención cambiaría la situación. Al llegar a casa, vio el coche de Vivian en la entrada. Era extraño. Su suegra solía avisar cuando venía de visita. Eloís abrió la puerta de casa en silencio y oyó voces en el salón. ¿Estás seguro de que no lo sabe? Era la voz de Vivian, tensa y exigente. Por supuesto, respondió Garrett. Confía plenamente en mí. Ni siquiera revisa las cuentas, ¿te imaginas? Vivian resopló. Siempre ha sido ingenua, pero eso nos viene bien. Entonces, en cuanto la despidan del trabajo, pasaremos a la acción. Tú dirás que necesitáis dinero y propondrás vender la casa. ¿Y si se niega? En la voz de Garrett se percibía la duda. No se negará, dijo Vivian con seguridad. Sin trabajo, con tus deudas, no tendrá otra opción. Lo importante es que tú controles la situación. En cuanto se venda la casa, cuando la despidan del trabajo, le quitaré la casa y... Garrett no terminó la frase y se echó a reír. Vivian se rió a carcajadas en respuesta, y esa risa, llena de anticipación por la desgracia ajena, hizo que Eloísa se estremeciera. Y empezaremos una nueva vida, concluyó Vivian, sin esa oveja sin carácter a la que tuviste la desgracia de llamar esposa. En serio, Garrett, todavía no entiendo qué ves en ella. Un hogar, mamá, respondió Garrett con una sonrisa. En ella he encontrado un hogar, y unos padres que hicieron muy bien en dejárselo. Eloísa se quedó paralizada en el vestíbulo, sin dar crédito a sus oídos. Todos esos años, toda su relación, ¿todo era por la casa? ¿Por la herencia de sus padres? Retrocedió silenciosamente hacia la puerta, tratando de no hacer ruido. Salió de la casa, se metió en el coche y se alejó sin encender las luces. Solo cuando dobló la esquina se permitió exhalar. Su mundo se derrumbaba. El hombre en quien había confiado, con quien había vivido 5 años, resultaba ser un estafador, un cazador de herencias. Y su madre, esa mujer horrible, había sido cómplice todo el tiempo. Eloísa aparcó en un pequeño parque y se quedó allí sentada unos minutos, tratando de recuperarse. Sus pensamientos se agolpaban, pero una cosa tenía clara. No permitiría que le quitaran la casa de sus padres. No permitiría que la humillaran y pisotearan la memoria de su familia. Eloísa estaba sentada en el coche, aparcado a 2 manzanas de la casa. Las manos aún le temblaban mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Las palabras de su marido y su suegra resonaban en sus oídos. 5 años de matrimonio basado en mentiras. 5 años con un hombre que se había casado con ella por su casa. Arrancó el motor y se dirigió a la única persona en quien podía confiar en ese momento. Heather. Tienes un aspecto horrible, dijo Heather al abrir la puerta. ¿Qué ha pasado? Mi marido y mi suegra quieren quitarme la casa, dijo Eloísa entrando en el apartamento y dejándose caer en el sofá. Están esperando a que me despidan para actuar. Heather, sin hacer preguntas, le sirvió una copa de vino y escuchó toda la historia. ¿Y ahora qué? Preguntó Eloísa. Ni siquiera sé por dónde empezar. Por la información, respondió Heather con determinación. No debes demostrar que lo sabes todo. Aprovecha esa ventaja. Reúne pruebas de sus maquinaciones y deudas. En el trabajo haremos todo lo posible para que te quedes. Eloísa pasó la noche en casa de su amiga y regresó a la mañana siguiente, cuando Garrett aún dormía. Dejó una nota sobre una reunión temprana y se fue a la oficina para evitar la conversación. En Northwest Shipping reinaba un ambiente de inquietante expectación. En los pasillos, grupos de empleados hablaban en voz baja,
comentando el inminente anuncio de recortes. Heather la interceptó junto a la máquina de café. Malas noticias, le dijo en voz baja. Tu departamento está en la lista de optimización. Van a despedir a 1/3 del personal. ¿Y yo qué? Heather titubeó. Tu nombre está en la lista preliminar. Alguien ha enviado una evaluación anónima sobre tu trabajo. Al parecer, has cometido graves errores en el contrato con Blue Creek Logistics. Pero yo nunca he trabajado en ese contrato, exclamó Eloísa indignada. Es un proyecto de Steven. Exacto, asintió Heather. Alguien se ha esforzado mucho por difamarte. La reseña se envió en horario laboral el miércoles. ¿Estuviste en la oficina todo el día? Sí, respondió Eloísa, sintiendo cómo se le encogía el estómago. Y Garrett trabaja desde casa los miércoles. Comprobaré la dirección IP, prometió Heather. Si se envió desde tu ordenador personal, tendremos pruebas. El día se hizo eterno. Eloísa intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente a la traición de Garrett. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Acaso todos esos años habían sido una mentira? Por la noche, al llegar a casa, encontró a Garrett y a Vivian en la cocina. Estaban conversando animadamente, pero se callaron de golpe al verla. Hola, cariño. Garrett esbozó una sonrisa. ¿Qué tal el día? Bien, respondió Eloísa, esforzándose por mantener la calma. Vivian, no sabía que ibas a venir hoy. Solo he pasado para ver qué tal. Vivian esbozó una sonrisa falsa. He oído que hay recortes en tu empresa. Eloísa miró a su marido. Así que ya se lo había contado. Sí, el viernes lo anunciarán oficialmente. Ay, querida, Vivian suspiró fingidamente. Es muy preocupante, especialmente a vuestra edad. Encontrar un nuevo trabajo después de los 35 no es tan fácil. Tengo 38, no 60. Elisa no pudo contener su irritación. Tengo mucha experiencia. Claro, claro, dijo Vivian con un gesto de la mano. Solo me preocupo. Ni siquiera has empezado a ahorrar para la jubilación, ¿verdad? Y con esta casa tienes tantos gastos. La casa está bien, respondió Eloísa bruscamente. Está totalmente pagada. Ah, ya lo recuerdo, dijo Vivian con un destello malicioso en los ojos. Tuviste tanta suerte con la herencia, no como mi pobre Garrett, que se gana todo con el sudor de su frente. Eloísa sintió cómo la ira hervía en su interior, pero se contuvo. No era momento para enfrentamientos. Primero tenía que reunir pruebas. Después de que Vivian se marchara, Garrett comentó, como de pasada. Por cierto, he oído que Ted Brighton está vendiendo su casa del lago. ¿Te acuerdas de cuando fuimos a la barbacoa? Es un sitio precioso. ¿Quizás deberíamos pensar en mudarnos? Eloísa apenas pudo contener una sonrisa amarga. Así que a eso se refería. No es el mejor momento para pensar en propiedades, dijo ella con tono neutro, especialmente con todos estos recortes. Sí, tienes razón, asintió rápidamente Garrett. Solo pensaba en voz alta. Por la noche, cuando Garrett se durmió, Eloísa entró silenciosamente en su estudio. En el cajón del escritorio, encontró cartas del casino Golden Horseshoe, con avisos de deudas vencidas y amenazas de remitir el caso a los cobradores. En su ordenador encontró una tabla con el total de la deuda, casi $40,000. Fotografió todos los documentos y regresó al dormitorio, sintiendo una mezcla de repugnancia y determinación. Al día siguiente, Heather confirmó sus sospechas. La reseña anónima fue enviada desde la dirección IP de tu casa, dijo. El miércoles, a las 11 de la mañana. Estabas en el trabajo. Lo comprobé en el registro de visitas. Fue Garrett, dijo Eloísa, apretando los puños. Está intentando que me despidan a propósito. Tengo una idea, dijo Heather bajando la voz. Le he pedido a David, de finanzas, que revise el contrato. Si demostramos que las acusaciones son falsas, no tendrán en cuenta la reseña. ¿Crees que funcionará? Debería. Thompson valora la objetividad. Si presentamos pruebas de que la denuncia es calumniosa, te sacará de la lista. Después del trabajo, Eloísa fue a ver a Morris. Necesitaba el consejo de alguien en quien confiaba. Morris escuchó su historia con atención, sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó callado durante un rato, mirando por la ventana. Siempre he tenido la sensación de que ese tipo no era de fiar, dijo por fin. Apareció demasiado pronto tras la muerte de tus padres. ¿Qué hago, Morris?
No quiero perder mi casa. Para empezar, hay que comprobar si ha intentado hacer algo con la casa sin tu conocimiento. Tengo un conocido en el banco que puede comprobar si Garrett ha intentado obtener un préstamo hipotecando la casa. ¿Y qué hay de la parte legal? Lo inscribí como copropietario después de la boda. Si puedes demostrar que se casó con intenciones fraudulentas, el tribunal podría declarar nula la transferencia de la propiedad, pero se necesitan pruebas sólidas. Las grabaciones de sus conversaciones serían la prueba perfecta, pensó Eloísa. Pero ten cuidado, le advirtió Morris. No le des a entender que sabes nada, y no firmes ningún documento, aunque él insista. De camino a casa, Eloísa compró una pequeña cámara oculta con micrófono. Quizás no era del todo legal, pero necesitaba pruebas. El viernes se celebró una reunión general en Northwest Shipping. La dirección anunció oficialmente una reducción de personal del 15%. El ambiente era tenso. Todos esperaban a que se dieran a conocer los nombres. Heather le guiñó un ojo a Eloise cuando el director general Thompson comenzó a leer las listas de los departamentos que iban a ser optimizados. Ya sabía que, gracias a su trabajo con David, el nombre de Eloísa había sido tachado de la lista después de que se desestimara como falsa la denuncia anónima. Cuando terminó la reunión, Eloísa sintió un extraño alivio. Había conservado su trabajo. Había dado el primer paso hacia la independencia. Ahora tenía que ocuparse de la casa. En casa la esperaba una sorpresa. Vivian estaba sentada sola en el salón. Garrett aún no había llegado. «Oh, qué temprano», dijo su suegra con evidente decepción. «Pensaba que hoy tenías una reunión importante». «Ya ha terminado», respondió Eloísa. «¿Y bien?» Vivian no podía ocultar su impaciencia. «¿Qué noticias hay?» Eloísa miró a esa mujer que llevaba 5 años fingiendo ser parte de su familia y decidió que había llegado el momento de mostrar los dientes. «¿Noticias?» «Sabes, Vivian, hace tiempo que quería preguntarte, ¿por qué me odias tanto?» Vivian se quedó desconcertada ante la pregunta directa. «¿Odiar? ¡Qué tontería, querida! Eres la esposa de mi hijo». «Basta ya de farsa», dijo Eloísa levantando la mano. «Las dos sabemos que nunca me has considerado digna de tu preciado Garrett». Vivian apretó los labios y la máscara de suegra afable se desprendió de su rostro. «Está bien», dijo fríamente. «¿Quieres la verdad? Aquí la tienes. Siempre has sido demasiado simple para él, sin ambiciones, sin estilo. Lo único interesante en ti es la casa de tus padres, e incluso eso sería inútil si no hubieras incluido a Garrett como copropietario. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? ¿Empujaste a Garrett a que me conociera cuando estaba más vulnerable?» «Oh, no exageres mi papel», sonrió Vivian. «La idea fue suya. Yo solo le guié». «¿Y ahora qué? ¿Planeáis echarme de mi propia casa?» «No dramatices. Son solo negocios, nada personal. Garrett tiene deudas. Necesita dinero. La casa se puede vender por un buen precio. ¿Y a mí no me preguntas? Es mi casa, Vivian». «Era tuya», sonrió la suegra. «Ahora es mitad de Garrett. Y si te despiden del trabajo, no tendrás más remedio que venderla». Elisa se quedó paralizada, consciente de que acababa de recibir una importante confesión. Solo le quedaba esperar que la cámara oculta que había colocado por la mañana en el jarrón con flores hubiera grabado bien la conversación. «No voy a vivir en la calle, Vivian», dijo con calma. «Y la casa no se venderá». «Ya lo veremos», dijo Vivian, cogiendo su bolso al oír el coche de Garrett. «Creo que le interesará saber los resultados de la reunión de hoy». Cuando Garrett entró, ambas mujeres lo recibieron con sonrisas igualmente falsas. «¿Qué tal el día?», preguntó Vivian. Eloísa estaba a punto de contarme las novedades del trabajo. Garrett lanzó una rápida mirada a su esposa, en la que se leía la impaciencia. «Sí, Eloísa. ¿Qué noticias?» Eloísa miró a los dos, madre e hijo, confabulados contra ella, esperando su caída, y sintió cómo crecía en ella la determinación. Había llegado el momento de dar el primer paso. «He conservado mi puesto», dijo con calma. «Es más, me han ofrecido dirigir un nuevo proyecto para optimizar las rutas logísticas». Los rostros de Garrett y Vivian se alargaron por la sorpresa y la decepción. «Pero, ¿cómo es posible?» Garrett no pudo ocultar su desconcierto. «He oído que tu departamento está en crisis. Los recortes han afectado a otros empleados.
respondió Eloísa encogiéndose de hombros. Al parecer, la dirección valora mi trabajo. Vivian se recuperó rápidamente. Vaya, eso es una noticia estupenda, querida. Estamos muy contentos por ti. ¿Verdad, Garrett? Sí, claro. Garrett esbozó una sonrisa forzada, pero en sus ojos se leía el pánico. Me alegro mucho. Y además he descubierto algo interesante, continuó Eloísa, fingiendo no darse cuenta de su reacción. Alguien ha enviado una crítica anónima sobre mi trabajo para intentar que me despidan. ¿Te imaginas lo ruin que es? Garrett palideció. ¿Una crítica anónima? Hay gente que no tiene... Sí, asintió Eloísa. Por suerte, el servicio de seguridad de la empresa rastreó la dirección IP desde la que se envió la crítica. Resultó ser el ordenador personal de uno de los empleados. Vivian miró nerviosa a su hijo. Bueno, yo me voy. Seguro que tenéis cosas que hacer. Quédate, Vivian, dijo Eloísa mirándola directamente a los ojos. Somos una familia, ¿no? No tenemos nada que ocultarnos. Garrett se acercó a la barra y se sirvió un whisky. ¿Quieres decirme algo, Eloísa? Preguntó tratando de sonar seguro, pero su voz temblaba. Solo me alegro de haber conservado el trabajo, sonrió Eloísa. Especialmente teniendo en cuenta tus deudas, Garrett. 40,000 es una suma considerable. La copa se detuvo a medio camino de su boca. ¿Cómo lo sabes? El casino Golden Horseshoe es muy insistente con los pagos atrasados, y tú no escondes muy bien sus cartas. Vivian se levantó bruscamente. De verdad tengo que irme. Son asuntos familiares. No, Vivian, dijo Eloísa, levantándose también. Son asuntos que nos conciernen a los dos. Después de todo, planearon juntos cómo quitarme la casa después de mi despido, ¿verdad? Se hizo un silencio ensordecedor. Garrett y Vivian se miraron con pánico. ¡Qué tontería!, logró decir Garrett. Eloísa, no estás en tus cabales. Me siento perfectamente, sonrió Eloísa. Y lo sé todo, Garrett. Sé de tus deudas, de vuestro plan para vender la casa, de que enviaste una carta anónima para que me despidieran. Sé que te casaste conmigo por la casa. Está fingiendo, dijo Vivian, volviéndose hacia su hijo. No puede demostrar nada. ¿Estás segura? Elisa sacó el teléfono. ¿Quieres que escuchemos la grabación de vuestra conversación de hoy, Vivian? ¿Sobre cómo la casa era mía y ahora pertenece a Garrett por la mitad? El rostro de Vivian se contorsionó de rabia y miedo. ¿Nos has grabado? Eso es ilegal. Quizá, admitió Eloísa. Pero ¿sabes qué más es ilegal? El fraude, la calumnia, intentar apropiarse de la propiedad ajena mediante engaños. Garrett se desplomó en un sillón y se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué he hecho?» «¿Tú?» exclamó Vivian indignada. «¿Es culpa tuya? Creía que lo tenías todo bajo control». «Cállate, mamá», gritó Garrett de repente. «Cállate. Tú y tus planes eternos. Cásate con ella, Garrett. Consigue que te haga copropietario. Ponte en su contra en el trabajo». Elisa observaba la escena con una extraña sensación de alivio. Por fin se habían quitado las máscaras y las mentiras habían salido a la luz. «¿Qué quieres?», preguntó Garrett volviéndose hacia ella. «¿Dinero? No tengo, ya lo sabes». «Quiero mi casa», respondió Elisa con sencillez. «Toda. Libertad de vosotros dos. Y esto es solo el principio». Se dio la vuelta y salió de la habitación, sintiendo cómo crecía la determinación en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué hacer a continuación. La venganza no había hecho más que empezar. La luz del sol se colaba a través de las cortinas cuando Eloísa abrió los ojos. Había pasado la noche en la habitación de invitados, sin querer dormir junto a Garrett después de la conversación del día anterior. Una extraña calma la invadió. Ahora que todas las cartas estaban sobre la mesa, solo quedaba actuar. Garrett ya se había marchado. Su coche no estaba en la entrada. Eloís preparó café y abrió el portátil. Era hora de pasar de las palabras a los hechos. Lo primero en su lista era reunirse con Heather. Su amiga le había prometido mostrarle una copia de la reseña anónima, que casi le cuesta el trabajo a Eloísa. Quedaron en encontrarse en una pequeña cafetería lejos de la oficina, para evitar miradas y oídos indiscretos. Heather ya la estaba esperando en una mesa junto a la ventana, removiendo con una pajita una bebida de color verde brillante. «¿Cómo estás?», le preguntó cuando Eloís se sentó frente a ella.
Es extraño, pero mejor de lo que esperaba, admitió Eloise. Es como si me hubieran quitado un peso de encima. Ya no tengo que fingir que todo va bien. Heather asintió. Tengo algo para ti, dijo sacando una carpeta de su bolso. Una copia de una reseña anónima. Oficialmente no debería haberlo hecho, así que no se lo diré a nadie, le aseguró Eloísa mientras abría la carpeta. La reseña estaba impresa en papel con el membrete de la empresa. En él se enumeraban detalladamente los errores que supuestamente había cometido Eloísa al trabajar en el contrato de Blue Creek Logistics. Alguien había dedicado mucho tiempo a examinar los detalles para que las acusaciones parecieran verosímiles. Garrett no pudo redactar esto él solo, dijo Eloísa al terminar de leer. No tiene ni idea de logística. Alguien le ayudó. Yo también lo pensé, dijo Heather, inclinándose hacia ella. Y empecé a investigar. ¿Sabes quién se reunió con tu marido la semana pasada? Steve Barker. ¿Steven? Elisa arqueó las cejas con desconfianza. ¿Pero por qué? Porque él también está en la lista de despidos. O lo estaba hasta que apareció esa reseña. Heather miró a su amiga con aire significativo. Parece que han hecho un trato. Steven proporciona la información y tu marido se la pasa a sus jefes como si fuera de una fuente anónima. Steven queda mejor que tú y lo dejan en su puesto. Eloísa negó con la cabeza. Steven era su compañero de trabajo desde hacía 4 años. No eran amigos, pero siempre habían mantenido una relación laboral normal, y ahora resultaba que estaba dispuesto a traicionarla para salvar su pellejo. ¿Tienes pruebas de que se reunieron? Un vídeo de la cámara de seguridad de la cafetería de enfrente. Heather sonrió. Tengo un amigo en el servicio de seguridad. Eres increíble. Elisa se rió con sinceridad por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué harías sin ti? Probablemente perderías tu trabajo y tu casa, resopló Heather. Pero no hablemos de eso. ¿Y ahora qué? Ahora tengo que demostrar que nunca trabajé en ese contrato. Elisa se frotó la sien. Y averiguar qué más está tramando Garrett. Con lo primero ya te he ayudado. Heather le tendió otro documento. Es una copia impresa de todos los inicios de sesión en el sistema. Tu nombre no aparece en ninguno de los archivos del contrato Blue Creek. Steven es el único que tenía acceso a él. ¿Debería ser suficiente para demostrar que la denuncia era falsa? Más que suficiente. Ya se lo he enseñado a Thompson. Heather le guiñó un ojo. Estaba, por decirlo suavemente, descontento. Steven está ahora bajo estrecha vigilancia. Después de reunirse con Heather, Eloise se dirigió al siguiente punto de su plan, la consulta legal. Concertó una cita con un abogado especializado en asuntos patrimoniales que le había recomendado Morris. La oficina de Alan Prescott estaba en un antiguo edificio de ladrillo en el centro de la ciudad. El abogado era más joven de lo que Eloísa esperaba, de unos 40 años, con ojos inteligentes y mirada atenta. Bien, señora Humphrey, dijo después de escuchar su historia. La situación no es fácil, pero no es desesperada. Vamos a analizarla paso a paso. La casa era suya antes de casarse, ¿verdad? Sí, lo heredé de mis padres un año antes de conocer a Garrett, y lo inscribió como copropietario después de la boda. ¿De forma voluntaria? Eloísa suspiró. Sí, nadie me obligó. Él me lo propuso, dijo que era lo correcto, que éramos una familia. Yo le creí. Alan tomó nota en su libreta. En una situación así, normalmente el tribunal reconoce los derechos de ambos cónyuges sobre los bienes. Pero hay un matiz. Si puede demostrar que su marido se casó con intenciones fraudulentas, con el único objetivo de acceder a sus bienes, el caso podría dar un giro. Tengo una grabación en la que mi suegra reconoce que desde el principio planearon quedarse con la casa, dijo Eloísa. Y el testimonio de un vecino que se dio cuenta de lo rápido que Garrett apareció en mi vida tras la muerte de mis padres. Es un buen comienzo, asintió Alan. Pero necesitamos más. Si pudiéramos demostrar que él tomó alguna medida con respecto a la casa sin tu conocimiento, ¿te refieres, por ejemplo, a intentar obtener un préstamo hipotecario? Elisa se inclinó hacia adelante. Exactamente. Eso sería un argumento de peso. Sospecho que pudo haberlo intentado. ¿Cómo se puede comprobar? Alan golpeó la mesa con el mango del bolígrafo. Normalmente no es fácil, pero si tiene motivos para creer que ha habido intentos de fraude, podemos solicitarlo al banco. Especialmente si tienen una cuenta conjunta.
Eloísa se quedó pensativa. Tenemos una cuenta conjunta, pero sé que Garrett tiene otras tarjetas que yo no conocía. Él ocultaba sus deudas. Entonces, empecemos por solicitar información sobre su cuenta conjunta, decidió el abogado. Y también comprobaremos si alguien ha intentado tasar el valor de su casa últimamente. A menudo, eso precede a los intentos de obtener un préstamo hipotecario. Al salir del despacho del abogado con un plan de acción, Eloísa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de la situación. El siguiente paso era visitar a Morris. El vecino la recibió en la puerta de su casa. «He encontrado lo que me pediste», dijo invitándola a entrar. Es una cámara pequeña, pero de muy buena calidad y con un buen micrófono. La grabación se activa con el movimiento y el sonido, por lo que la batería dura bastante. Morris le mostró un pequeño dispositivo del tamaño de un mechero. «¿Es legal?», preguntó Eloísa girando la cámara entre sus manos. «¿En tu propia casa?». Morris se encogió de hombros. «La ley admite una zona gris cuando se trata de proteger tu propiedad contra el fraude. En última instancia, no sería una prueba admisible en un tribunal, pero podría ser útil en una conversación con el banco o la compañía de seguros. Gracias, Morris. No sé cómo puedo agradecerte todo esto». «Simplemente devuelve la casa que tus padres construyeron para ti», respondió él con sencillez. «Esa será la mejor recompensa». Morris también la ayudó a instalar una cámara en el salón, el lugar donde Garrett y Vivian solían discutir sus planes. La camuflaron entre los libros de la estantería y orientaron la lente para que abarcara la mayor parte de la habitación. «Y otra cosa», Morris le tendió una carpeta. «Mi amigo del banco me ha enviado esto. Confidencial, por supuesto». Eloísa abrió la carpeta y vio una copia de una solicitud de préstamo. En la columna de la garantía figuraba la dirección de su casa y la firma. La firma era la suya, pero Eloísa nunca había firmado ese documento. «Ha falsificado mi firma», suspiró. «¿Cuándo se presentó?». «Hace 2 semanas», respondió Morris, «pero el banco rechazó la solicitud porque para préstamos tan grandes exigen la presencia de ambos propietarios del inmueble. Le dijeron a Garrett que necesitaban tu firma, en su presencia. Por eso insistía tanto en que fuera con él al banco la semana pasada», dijo Eloísa, sacudiendo la cabeza. «Dijo que había que actualizar algunos documentos». «Menos mal que no fuiste», dijo Morris, apretándole la mano. «Es un asunto serio, Eloísa. Falsificar una firma es un delito grave». «Lo sé, y ahora tengo pruebas». Al llegar a casa, Eloísa descubrió que Garrett aún no había llegado. Instaló otra cámara en su despacho, camuflándola cuidadosamente entre los adornos de la estantería. Luego comprobó la grabación de la cámara del salón. Todo funcionaba a la perfección. Garrett regresó tarde por la noche, oliendo fuertemente a alcohol. «¿Dónde has estado todo el día?», preguntó tratando de hablar con firmeza. «Te llamé al trabajo y no estabas». «Tenía el día libre», respondió Eloísa con calma. «Fui a visitar a unos amigos». «Amigos», resopló Garrett. «¿Qué amigos? No tienes a nadie más que a esa Heather». Eloísa no discutió. No tenía por qué descubrir todas sus cartas. «¿Tienes hambre? Puedo calentar la cena». Garrett la miró atentamente. En su mirada se leía la sospecha. «¿Qué te pasa? Ayer montaste un escándalo. Me acusaste de todos los pecados y hoy me ofreces cenar como si nada hubiera pasado». «He pensado mucho», dijo Eloísa, esforzándose por hablar con naturalidad. «Y he decidido que tenemos que hablar tranquilamente de la situación. Gritar y acusarnos mutuamente no sirve de nada». Garrett pareció relajarse un poco. «Sí, tienes razón. Yo también creo que tenemos que hablar», dijo sentándose a la mesa. «Escucha, sobre las deudas. Sé que debería habértelo contado, pero temía que no lo entendieras. Es difícil entender una deuda de $40,000 en el casino», comentó Eloísa mientras calentaba la comida en el microondas. «No es solo el casino». Garrett se frotó la cara. «También están las tarjetas de crédito, el préstamo de un amigo. En fin, estoy en una situación muy complicada. Y decidiste que vender mi casa era la mejor solución». «Nuestra casa», se corrigió rápidamente. «Y sí, lo pensé. Podríamos comprar algo más pequeño, pagar las deudas y empezar de cero». Eloísa puso el plato con la comida delante de él. «¿Y no te importaba mi opinión?». «Claro que sí.
Garrett parecía casi sincero. Pero sabía que estabas muy unida a esta casa y que te negarías de inmediato. Quería esperar el momento adecuado. Por ejemplo, cuando me despidan y no tenga otra opción. Garrett titubeó, y eso era toda la verdad que ella necesitaba. Nunca intenté hacerte daño, dijo finalmente. Solo esperaba que las circunstancias se dieran a tu favor. Eloísa miró a su marido y no lo reconoció. ¿Cómo había podido vivir 5 años con un hombre capaz de tal bajeza? Bueno, dijo ella, las circunstancias se están dando, pero no como tú esperabas. Al día siguiente, Eloísa volvió al trabajo. El ambiente en la oficina había cambiado. Todos sabían quién se quedaba y quién tenía que buscar otro trabajo. Stephen Barker evitaba mirarla a los ojos cuando se cruzaban en el pasillo. Thompson, el director general, la invitó a su despacho antes del almuerzo. Señora Humphrey, comenzó en cuanto ella se sentó. Quería disculparme una vez más por el malentendido con la carta anónima. Hemos llevado a cabo una investigación interna y hemos descubierto que la información era falsa. Gracias, señor Thompson. Aprecio su objetividad. En realidad, carraspeó, quería ofrecerle dirigir un nuevo proyecto para optimizar las rutas logísticas. Sus resultados siempre han sido excelentes y la empresa desea retener a una empleada tan valiosa. Eloise no podía creer lo que oía. Es inesperado. Gracias por su confianza. El proyecto comenzará el mes que viene. Por supuesto, con un aumento de sueldo. Thompson le entregó una carpeta. Aquí tiene todos los detalles. Piénselo y dígame algo antes de que termine la semana. Al salir del despacho de Thompson, Eloísa se topó con Heather. ¿Y bien? Su amiga la esperaba impaciente. ¿Qué te ha dicho? Te ha ofrecido dirigir un nuevo proyecto. Eliza aún no podía creerlo. Con un aumento de sueldo. Te lo dije. Heather levantó el brazo en señal de victoria. Valora mucho tu trabajo. Además, seguramente se siente culpable por haber estado a punto de despedirte por una denuncia falsa. Sea como sea, son excelentes noticias, sonrió Eloísa. Ahora seguro que no perderé el trabajo y podré mantenerme sola, incluso si llegamos al divorcio. ¿Y crees que llegaréis a eso? Heather se puso seria. No veo otra salida, suspiró Eloísa. No puedo vivir con un hombre que me ha mentido durante 5 años y ha intentado quitarme la casa de mis padres. Cuando Eloísa llegó a casa, Vivian estaba allí. Estaba sentada con Garrett en la cocina y hablaban en voz baja. Al ver a Eloísa, ambos se callaron. Buenas noches, saludó Eloísa con un gesto de la cabeza. No te esperaba, Vivian. Solo pasaba para ver cómo estabas, dijo su suegra con una sonrisa forzada. Después de nuestro malentendido. Malentendido. Elisa no pudo contener una sonrisa amarga. Interesante elección de palabras para describir el intento de quitarme mi casa. Eliza, no empecemos otra vez. Garrett levantó las manos en señal de reconciliación. Tu madre y yo estábamos hablando de cómo salir de esta situación con las mínimas pérdidas. ¿En serio? Elisa se acercó a la nevera y sacó una botella de agua. ¿Y qué ideas tenéis? Bueno, dijo Vivian en su tono más meloso. Hemos pensado que quizá, si aceptas un pequeño préstamo, hipotecando la casa para ayudar a Garrett a pagar sus deudas, podríamos mantener el statu quo. La casa seguiría siendo vuestra. El matrimonio se mantendría... ¿En serio? Elisa las miró. Después de todo lo que ha pasado, ¿creéis que voy a pedir un préstamo para pagar las deudas de juego de Garrett? Somos una familia, insistió Vivian. En una familia nos ayudamos en los momentos difíciles. ¿Una familia? Elisa negó con la cabeza. Una familia no intenta quitarte el techo de encima con engaños. Estás exagerando, resopló Vivian. Nadie iba a dejarte en la calle. Solo vender esta vieja casa y comprar algo más pequeño y práctico. Esta vieja casa la construyeron mis padres, dijo Eloísa, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Cada rincón está lleno de recuerdos de ellos, pero vosotros no podéis entenderlo, ¿verdad? Cada rincón está lleno de recuerdos de ellos, pero tú no puedes entenderlo, ¿verdad? Garrett lanzó una mirada de advertencia a su madre, pero Vivian no se detuvo. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos cuando se trata de las deudas de Garrett. Si el banco pasa el caso a los cobradores, ¿sabes lo que pasará? Podrían venir y embargar todos los bienes, incluida la casa.
Interesante, dijo Eloísa, dando un sorbo al agua. ¿Sabe el banco que intentaste conseguir un préstamo con una firma falsa, Garrett? Garrett palideció. ¿De qué estás hablando? Eloísa sacó de su bolso una copia de la solicitud de préstamo que le había dado Morris. De esto. ¿Es tu firma, Garrett? Porque no recuerdo haber firmado una solicitud de préstamo de $40,000. Vivian se levantó de un salto. Garrett, ¿has falsificado su firma? No me dijiste nada. Cállate, mamá. Garrett dio un puñetazo en la mesa. No es falsa. Eloísa la firmó ella misma, solo que lo ha olvidado. No mientas, dijo Eloísa con calma. El banco ya está investigando. Compararán esta firma con la mía real. ¿Y sabes lo que pasará entonces? Un proceso por fraude. Garrett parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No te atreverás. Soy tu marido. Un marido que ha intentado quedarse con mi casa mediante un fraude, dijo Eloísa, guardando los papeles en el bolso. Solo quería que los dos supieran que se acabó el juego. Lo sé todo. Tengo pruebas y no voy a permitir que sigáis manipulándome. Se dio la vuelta para marcharse, pero Vivian la agarró del brazo. Espera, ¿qué vas a hacer? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Elisa soltó su brazo. Defenderme y defender el legado de mis padres. Por la noche, cuando Vivian se marchó y Garrett se encerró en su despacho, Eloísa revisó las grabaciones de las cámaras. En el vídeo del salón, Garrett y Vivian discutían acaloradamente un nuevo plan de acción. Si no acepta el préstamo, tendremos que actuar con más contundencia, decía Vivian. Haz que se vaya de casa por su propio pie. Haz que se sienta tan incómoda aquí que no pueda quedarse. Y luego, cuando se vaya, venderemos la casa rápidamente. ¿Y si no se va? Preguntó Garrett. Entonces tendremos que echarla de aquí, dijo Vivian con tanta malicia que Eloísa se estremeció. Al fin y al cabo, un incendio accidental puede ocurrir en cualquier casa. El seguro cubrirá los daños y nosotros cobraremos el dinero. Eloísa apagó la grabación horrorizada. ¿Realmente habían llegado a amenazar con prender fuego a la casa? Eso traspasaba todos los límites. Ahora no solo tenía pruebas de fraude, sino también de planificación de un delito. Hizo una copia de la grabación y se la envió por correo electrónico a Heather y Morris. Ahora, si le pasaba algo, las pruebas no se perderían. Al día siguiente, aceptó oficialmente la oferta de Thompson para dirigir el nuevo proyecto. Esto no solo significaba un ascenso, sino también una protección adicional contra el despido. La empresa no se desharía de una empleada que acababa de ser nombrada directora de un proyecto importante. Enhorabuena, dijo Thompson estrechándole la mano. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Ah, y otra cosa. Hemos llevado a cabo una investigación interna sobre la denuncia anónima. Barker admitió que había proporcionado la información a un tercero, sabiendo que se utilizaría en su contra. ¿Y ahora qué pasará? Lo han despedido, respondió Thompson sin más. En nuestra empresa no hay lugar para ese tipo de comportamiento. Eliza asintió con la cabeza. La justicia había prevalecido, al menos en el trabajo. Ahora había que resolver la situación con la casa y el matrimonio. Con cada prueba que reunía, con cada grabación de las conversaciones entre Garrett y Vivian, con cada documento que confirmaba sus maquinaciones, Eloísa sentía cómo crecía su confianza. Ya no era una víctima, se había convertido en una cazadora, y su presa era la verdad. Los rayos del sol matutino se colaban por las cortinas de la cocina mientras Eloísa preparaba el café. En las 2 semanas transcurridas desde su enfrentamiento con Garrett y Vivian, su casa se había convertido en un campo de batalla. Apenas se hablaban, intentaban no cruzarse y vivían como extraños bajo el mismo techo. Pero hoy todo iba a cambiar. En el bolso de Eloísa había una gruesa carpeta con pruebas, el resultado de un minucioso trabajo realizado con la ayuda de Heather, Morris y el abogado Alan Prescott. Hoy era el día del juicio final. Dio un sorbo al café y miró por la ventana al pequeño jardín donde su padre había cultivado rosas durante muchos años. Una extraña calma la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué hacer y estaba segura de sus fuerzas. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. ¿Lista para el día de hoy? La voz de Heather sonaba alegre. Todo lo que puedo, respondió Eloise. ¿Segura de que puedes venir? Por supuesto, no me perdería una actuación así por nada del mundo. Heather soltó una risita. Por cierto,
¿También vendrá Morris? Sí, llegará a las 3. Vivian ha prometido estar allí a las 3:30. Garrett debería volver del trabajo sobre las 4. Perfecto, dijo Heather con una sonrisa en la voz. Estoy deseando ver sus caras, especialmente la de esa bruja de Vivian. Lo importante es que todo salga bien, suspiró Eloise. No necesito una representación, necesito resultados. Y lo tendrás. Tienes todas las cartas en la mano. Después de colgar, Eloísa abrió la carpeta y revisó una vez más las pruebas que había reunido. Allí estaba todo. Una copia de la solicitud de crédito falsa, los recibos del casino que confirmaban las deudas de Garrett, la grabación de la conversación entre Vivian y Garrett en la que discutían sus planes para sacarla de la casa, hasta mencionar un posible incendio, documentos del abogado que confirmaban que, en esas circunstancias, el tribunal podía declarar nula la transferencia de la parte de la casa, una carta del banco sobre la investigación por falsificación de la firma. Un lugar especial ocupaba el dictamen de un perito calígrafo independiente que confirmaba de manera inequívoca que la firma de la solicitud de crédito era falsa. Era artillería pesada, la prueba de un delito que podía costarle a Garrett no solo su casa, sino también su libertad. Eloísa volvió a guardar los documentos en la carpeta y miró el reloj. Tenía tiempo suficiente para pasar por la oficina y recoger el último elemento de su plan. En Northwest Shipping la recibieron con un respeto inusual. Tras su nombramiento como directora de un nuevo proyecto, su estatus en la empresa había mejorado notablemente. Incluso aquellos compañeros que antes apenas la miraban, ahora la saludaban y le sonreían. Thompson la esperaba en su despacho. «Ah, Eloísa, me alegro de verte», le dijo tendiéndole la carpeta. «Aquí están los documentos que pediste, la carta oficial de tu nombramiento, el nuevo contrato y, por supuesto, el informe de la investigación interna sobre la denuncia anónima». «Gracias, señor Thompson», dijo Eloísa, cogiendo la carpeta. «Es muy importante para mí». «Supongo que no se trata solo de reconocimiento profesional», dijo Thompson, mirándola atentamente. «Si necesita ayuda o apoyo adicional, la empresa está dispuesta a proporcionarle asesoramiento legal». Eloísa se sintió conmovida. Era evidente que Heather le había contado al menos parte de su historia. «Agradezco su oferta, pero ya tengo un plan. Hoy todo debe resolverse». Thompson asintió. «Buena suerte. Y recuerde que, pase lo que pase, su puesto en la empresa es seguro». Al llegar a casa, Eloísa comenzó a prepararse para la conversación que le esperaba. Colocó las sillas en el salón, conectó el portátil al televisor para mostrar los vídeos y ordenó los documentos. Llamaron a la puerta a las 3 en punto. Morris y Heather llegaron al mismo tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Morris al entrar en la casa. «Pareces nerviosa». «Solo estoy nerviosa», admitió Eloísa. «Hay mucho en juego». «Estamos contigo», dijo Heather, apretándole la mano. «Y tienes pruebas irrefutables». Estaban acorralados. Morris echó un vistazo a los preparativos en el salón. «Todo está listo técnicamente. ¿La cámara grabará toda la reunión?» «Sí, por si acaso», asintió Eloísa. «Aunque espero que no sea necesario». Los tres repasaron el plan una vez más. Morris y Heather debían permanecer en segundo plano al principio, dejando que Eloise llevara la conversación. Pero si la situación se descontrolaba, intervenirían con sus argumentos. A las 4:20 sonó el timbre. Vivian había llegado antes. «Oh, tienes visita», dijo al ver a Morris y Heather. «¿Puedo pasar más tarde?» «No, Vivian, pasa», respondió Eloísa, manteniendo la calma. «Están aquí precisamente para esta conversación». Vivian frunció el ceño, pero entró en la sala. Su mirada se posó en los documentos esparcidos y en el ordenador portátil conectado al televisor. «¿Qué significa todo esto? ¿Alguna reunión de empresa?» «Siéntate», dijo Eloísa, señalando una silla. «Garrett llegará enseguida y lo discutiremos todo». Vivian se sentó a regañadientes, lanzando miradas sospechosas a Morris y Heather. «No entiendo por qué hay personas ajenas a nuestra conversación familiar». «Morris y Heather no son ajenos», respondió Eloísa con calma. «Son mis amigos y testigos». «¿Testigos de qué?». En la voz de Vivian se percibía un tono de inquietud. «De todo lo que va a pasar hoy». En ese momento oyeron el ruido de un coche que se acercaba. Un minuto después se abrió la puerta y entró Garrett. «¿Qué está pasando aquí?».
Preguntó al ver a todos los allí reunidos. Mamá, ¿por qué están aquí estas personas? Yo también quisiera saberlo, dijo Vivian, frunciendo los labios. Pasa, Garrett, siéntate, dijo Eloísa, señalando una silla junto a Vivian. Tenemos que hablar de algo serio. Garrett se sentó a regañadientes, con la mirada fija en los presentes. Los he reunido aquí, comenzó Eloísa, para resolver de una vez por todas el asunto de la casa y nuestro matrimonio. Tengo una propuesta que creo que les parecerá razonable. ¿De qué estás hablando? Garrett intentó aparentar que no entendía. De que Elisa abrió una carpeta. Sé de sus planes para apoderarse de mi casa. Sé de tus deudas en el casino, Garrett. Sé de la firma falsificada en la solicitud del préstamo. Y, encendió el televisor, tengo una grabación de vuestra conversación en la que habláis de la posibilidad de incendiar mi casa para cobrar el seguro. En la pantalla apareció un vídeo en el que Garrett y Vivian estaban sentados en el mismo salón y discutían cómo echar a Eloísa de la casa. Se oía claramente la voz de Vivian. Al fin y al cabo, un incendio accidental puede ocurrir en cualquier casa. El seguro cubrirá los daños y nosotros cobraremos el dinero. Garrett palideció y Vivian se levantó de un salto. Eso es ilegal. No tienes derecho a grabarnos sin nuestro permiso. Quizás, admitió Eloís con calma. Pero ¿sabes qué más es ilegal? Planear un incendio, falsificar una firma, estafar. Solo era una conversación, dijo rápidamente Garrett. Nadie iba a prender fuego a nada. Mamá a veces habla más de la cuenta cuando está nerviosa. No me eches toda la culpa a mí, se indignó Vivian. Tú nos has metido en este lío con tus deudas. Aquí están los documentos de las deudas, dijo Eloísa, dejando sobre la mesa los recibos del casino. 40,000 en el Golden Horseshoe, 15,000 con un corredor de apuestas privado, 10,000 en tarjetas de crédito que ni siquiera conocía. En total, $65,000, Garrett. ¿Y pensabas resolver este problema con mi casa? Nuestra casa, corrigió automáticamente, pero sin la misma seguridad de antes. Ya hablaremos de eso, dijo Eloísa, sacando el siguiente documento. Aquí está el informe del perito calígrafo. Tu falsificación de mi firma es un hecho documentado. Es un delito penal, Garrett. Morris, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. El banco ya está llevando a cabo una investigación interna. Se toman muy en serio los intentos de fraude con créditos. Vivian miró a Morris y luego a Eloísa. ¿Qué quieres? ¿A qué viene todo este espectáculo? Quiero justicia, respondió Eloís con sencillez. Y esta es mi propuesta. Garrett firma los papeles del divorcio y renuncia a todos los derechos sobre la casa. A cambio, no entregaré las pruebas de sus irregularidades, ni a la policía ni a los acreedores. Eso es chantaje, exclamó Vivian. No, es un trato, intervino Heather. Y muy ventajoso para Garrett, teniendo en cuenta la alternativa. Garrett estaba sentado con la cabeza gacha. Parecía destrozado. ¿Y mis deudas? Preguntó en voz baja. ¿Sabes lo que pasará si no las pago? Eso ya no es problema mío, dijo Eloísa con firmeza. Tú te metiste en estas deudas. Ahora arreglas tú. Te ofrezco libertad frente a la persecución penal, nada más. Garrett, no la escuches, exclamó Vivian, agarrando a su hijo por el brazo. Está mintiendo. No irá a la policía. Temerá el escándalo. ¿De verdad lo crees? Elisa sonrió. ¿Después de todo lo que has hecho? ¿Después de todos estos años de mentiras y manipulaciones? Ya no soy la mujer ingenua a la que se puede manipular, Vivian. Y iré a la policía sin dudarlo si Garrett no acepta mis condiciones. Morris sacó una carpeta de su maletín. Aquí están los documentos preparados para el divorcio y la renuncia a los derechos sobre la propiedad. Podemos firmarlos ahora mismo y presentarlos mañana mismo en el tribunal. Garrett tomó la carpeta, la abrió y revisó los documentos. ¿Y si no firmo? Eloísa puso otra grabación, su reciente conversación, en la que Garrett prácticamente admitía haber falsificado la firma. Entonces, mañana mismo, el detective Brown, de la policía de Winnipeg, tendrá copias de todos estos documentos y grabaciones, dijo ella. Y también todos tus acreedores. ¿Qué crees que harán con alguien que les ha engañado? Vivian palideció. No te atreverás. Me atreveré, respondió Eloísa con calma. Y lo haré sin dudarlo.
Tú mismo elegiste este camino cuando decidiste quitarme la casa de mis padres. En la habitación se hizo un silencio sepulcral. Garrett miraba los documentos. Vivian jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso. Finalmente, Garrett levantó la vista. ¿Tengo elección? Siempre hay elección, dijo Eloísa. Pero las consecuencias de tu elección serán diferentes. Si firmas estos papeles, te irás libre, aunque sin casa. Si te niegas, lo más probable es que acabes bajo investigación. Garrett cogió el bolígrafo que le tendió Morris. Garrett, no te atrevas. Vivian intentó arrebatarle los documentos. Aún podemos luchar. No tiene derecho a utilizar esos documentos. Ya basta, mamá, dijo Garrett con inesperada firmeza. Basta. Hemos perdido. Comenzó a firmar los documentos, página tras página, bajo la atenta mirada de Morris. Aquí y aquí. Morris le indicaba los lugares. Y la última firma aquí. Cuando firmó la última página, Garrett se recostó en la silla. Parecía extrañamente abatido, pero también como si se hubiera quitado un peso de encima. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora recoges tus cosas y te vas, dijo Eloís. Te daré hasta mañana. Después cambiaré las cerraduras. ¿Y los documentos? Garrett señaló la carpeta con las pruebas. Se quedarán conmigo, dijo Eloísa con firmeza, como garantía de que no cambiarás de opinión e intentarás impugnar nuestro acuerdo. Vivian se levantó con los ojos brillantes de ira. Te arrepentirás, Eloísa. Mi hijo se merecía algo mucho mejor que tú. Quizás, admitió Eloísa, pero desde luego no se merecía nada mejor que lo que ha recibido hoy. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, se ha librado fácilmente. Vivian cogió su bolso y salió volando de la habitación, dando un fuerte portazo. Garrett se levantó lentamente. Voy a recoger lo imprescindible, dijo en voz baja. Mañana vendré a por el resto. Estaré en casa todo el día, asintió Eloísa. Y Garrett, no intentes tirar nada. No bromeaba con lo de la policía. Cuando Garrett subió a recoger sus cosas, Heather exhaló aliviada. Dios mío, creí que tu suegra iba a estallar de rabia. Estuviste magnífica, le dijo Morris a Eloís con una sonrisa. Completamente tranquila y segura de ti misma. Por dentro estaba temblando, admitió Eloís. Pero no podía mostrarles mi debilidad. Se habrían aprovechado de ello inmediatamente. Oyeron a Garrett arriba, abriendo y cerrando cajones. 20 minutos más tarde, bajó con una bolsa de viaje. Me voy, dijo, deteniéndose en la puerta del salón. Mañana vendré a recoger el resto de las cosas. Elisa asintió sin decir nada. ¿Qué más se le podía decir a un hombre que durante 5 años se había hecho pasar por un marido amoroso para, al final, intentar quitarle su hogar? Cuando Garrett cerró la puerta, Elisa se dejó caer en el sofá, sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas por fin la abandonaba. Lo hemos conseguido, dijo en voz baja. De verdad. Tú lo has conseguido, la corrigió Morris. Nosotros solo te hemos ayudado. ¿Cómo te encuentras? Me siento vacía, admitió Eloísa con sinceridad, pero también libre, como si se hubiera quitado una pesada mochila que había llevado durante años. Es normal, dijo Heather, abrazándola por los hombros. Has pasado por mucho, pero ahora todo ha quedado atrás. Morris comenzó a recoger los documentos y a colocarlos cuidadosamente en las carpetas. Llevaré estos papeles a la oficina de Alan. Él los presentará en el tribunal a primera hora de la mañana. En un mes o mes y medio, el divorcio será oficial y la casa volverá a ser completamente tuya. Gracias, Morris, dijo Eloísa mirándolo con gratitud. Por todo. No habría podido hacerlo sin tu ayuda. Lo habrías conseguido, dijo él con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees. Cuando Morris se marchó, Heather sacó una botella de champán de su bolso. Lo tengo todo preparado, le guiñó un ojo. Hay que celebrar esta victoria. Salieron al jardín, donde había un pequeño banco entre los rosales. El sol se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo todo de cálidos tonos dorados. Por una nueva vida, dijo Heather levantando la copa. Sin gente tóxica ni manipulaciones. Por una nueva vida, repitió Eloís, sintiendo cómo algo parecido a la verdadera alegría crecía en su interior. Pasó un mes. El divorcio se tramitó con una rapidez récord, en gran parte gracias a que Garrett no impugnó ni un solo punto del acuerdo.
La casa volvió a ser propiedad de Eloísa, que por fin se sintió como la verdadera dueña. En Northwest Shipping, su proyecto de optimización de las rutas logísticas comenzó a dar sus primeros frutos. Thompson estaba tan satisfecho que insinuó un posible ascenso en el próximo trimestre. El sábado por la mañana, Eloísa estaba trabajando en su invernadero, trasplantando un pequeño cactus, cuando oyó llamar a la puerta. En el umbral estaba Morris con una caja de herramientas. ¿Recuerdas que te prometí ayudarte con la reparación del porche? Dijo con una leve sonrisa. Pensé que hoy era un buen día para ello. No tienes por qué, comenzó Eloísa, pero Morris negó con la cabeza. Lo sé, pero quiero ayudar. Además, tu padre no estaría contento si viera cómo está torcido el tercer escalón. Elisa se rió. Tienes razón, era muy exigente con esas cosas. Trabajaron juntos toda la mañana arreglando el porche. Morris le enseñó a clavar clavos y medir tablas, y ella le habló de su proyecto en el trabajo y de sus planes para ampliar el invernadero. ¿Sabes? Dijo Eloísa cuando hicieron una pausa para almorzar. Nunca pensé que podría ser realmente feliz sola. Siempre me pareció que necesitaba a alguien a mi lado. Pero ahora entiendo que estar sola no significa estar sola. Es verdad, asintió Morris, aunque a veces es agradable tener a alguien cerca que te entiende. No necesariamente de forma romántica, simplemente que te entiende. Se miraron durante un largo rato y Eloísa sintió que algo cálido se extendía por su pecho. No era pasión ni enamoramiento, sino algo más profundo y tranquilo. Comprensión, respeto, quizás el comienzo de algo verdadero. Por cierto, hace tiempo que quería preguntarte algo, dijo Morris, apartando la mirada, repentinamente avergonzado. El próximo fin de semana se inaugura una nueva exposición en el Jardín Botánico. No es nada especial, solo pensé que te podría interesar. ¿Quieres que vayamos juntos? Eloísa sonrió. Me encantaría. Esa misma noche llegó Heather. Se sentaron en el jardín a contemplar las estrellas que aparecían lentamente en el cielo oscurecido. ¿Cómo va el nuevo proyecto?, preguntó Heather, recostándose en el respaldo de la silla de jardín. Genial, sonrió Eloísa. Nunca pensé que tuviera talento para dirigir, pero resulta que la gente realmente aprecia mi enfoque. Ya hemos reducido los gastos de transporte en un 8%. ¿Y tu vida personal? Heather entrecerró los ojos con picardía. Vi cómo te miraba Morris cuando te ayudaba con el porche. Elisa se sonrojó. Solo somos amigos. Claro, Heather resopló con escepticismo. Y el hecho de que cada fin de semana encuentre una excusa para visitarte, ¿también es solo amistad? Me invitó a una exposición en el Jardín Botánico, admitió Elisa. El próximo fin de semana. Y seguro que no es una cita. Heather puso los ojos en blanco. Solo dos amigos interesados en la botánica. Eloísa se rió. Bueno, quizás se parezca un poco a una cita, pero no tengo prisa. Después de todo lo que pasó con Garrett. Oye, Heather miró a su amiga con seriedad. Morris no es Garrett. Él estuvo a tu lado cuando estabas mal. Te ayudó sin esperar nada a cambio. Es un hombre de verdad, no un farsante con un envoltorio bonito. Lo sé, asintió Eloísa. Solo necesito tiempo para volver a aprender a confiar. Y lo tienes. Heather levantó su copa. Todo el tiempo del mundo. Se quedaron sentadas en silencio, disfrutando del momento y de la cálida noche. Eloísa miró su casa, la casa que había conservado, por la que había luchado, que había vuelto a ser su fortaleza y no un campo de batalla. Pensaba en sus padres, que estarían orgullosos de cómo había defendido su legado, en su nuevo trabajo, que le proporcionaba no solo dinero, sino también satisfacción, en los amigos que la habían apoyado en los momentos más difíciles, y en un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, no le parecía aterrador, sino lleno de posibilidades.